Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver el ejemplo número 2 de circuitos en serie. ¿Ok? Para este ejemplo se nos pide encontrar los voltajes, corrientes y resistencia equivalente. Solo que el problema es que el circuito ya no está en forma de un cuadrado, sino está en forma de un triángulo. Pero no hay que olvidar que la definición de un circuito en serie nos decía que era la conexión de todos los componentes uno tras otro. Por lo tanto, se sigue cumpliendo en este circuito. ¿Ok? Pero si tú no lo entiendes, también está la otra opción de que tú puedas redibujar el circuito en forma de un cuadrado, en forma de un círculo o como te acomodes. ¿Ok? El chiste es que tú siempre debes de comprender qué es lo que vas a hacer en el circuito y que puedas definir qué tipo de circuito es. Si es un circuito en serie o es un circuito en paralelo o es otro tipo de circuito. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar a resolver este circuito. Entonces, paso número 1, recuerden siempre realizar el diagrama equivalente. Entonces, paso 1, diagrama o circuito equivalente. Circuito equivalente. ¿Y qué habíamos dicho que era el circuito equivalente? Pues simplemente era sustituir todo este circuito por una fuente de alimentación y una resistencia. Aquí está la fuente de alimentación y una sola resistencia. A esa resistencia la nombramos resistencia equivalente. Y recuerden que el voltaje se sigue conservando, ahora es el valor de 20 volts. Muy bien. Si recordamos, pues aquí también existe un flujo de corriente, a la cual la llamamos corriente total. Pero como es un circuito en serie, la corriente que entra por aquí es la misma que sale por acá. Corriente que entra aquí es la misma que sale. Corriente que entra aquí es la misma que sale. Por lo tanto, la corriente es constante en un circuito en serie. Ese flujo que está aquí es el mismo flujo que va a existir en este circuito y también se llama corriente total. Entonces, en un circuito equivalente siempre vamos a tener voltaje total, corriente total, resistencia total o equivalente. ¿Ok? Ahora, yo no conozco el valor de la corriente ni de la resistencia equivalente, pero sí puedo calcular primeramente el valor de la resistencia equivalente. Entonces, ¿cuál va a ser el paso número 2? Calcular el valor de la resistencia equivalente. Calcular resistencia equivalente. Y la fórmula nos decía que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de R1 más R2 más R3. Ahora, la resistencia equivalente va a ser igual a R1. ¿Cuánto vale R1? Vale 100. 100 ohms. Más R2. R2 vale 1 kilo ohm. Ahora, si recuerdas, 1 kilo ohm habíamos dicho que era igual a 1 por 10 a la 3 o 1000 ohms. Por lo tanto, aquí vamos a poner 1000 ohms. ¿Sale? Resistencia número 3, pues vale 500 ohms. Ahora sí, tengo la resistencia equivalente y me da de 1600 ohms. Por lo tanto, ya tengo el primer resultado. Entonces, recuerden, la forma del circuito no debe de ser un problema para poder realizar mis cálculos. Ahora sí, paso número 3. Ya tengo el voltaje, tengo resistencia total o equivalente, me falta la corriente total o equivalente. Paso número 3, pues va a ser calcular la corriente total. Ahora, ¿cómo calculo la corriente total? Pues haciendo uso de la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué corriente?
corriente total. Por lo tanto, ¿qué voltaje? Voltaje total. ¿Qué resistencia? Total o equivalente. Sustituimos valores y tenemos que voltaje total es igual a 20 y resistencia equivalente nos salió de 1600. Por lo tanto, la corriente total va a ser igual a 0.0125 amperes. Ya tenemos el segundo resultado. Ahora sí, me falta simplemente calcular corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Pero sé que estoy trabajando con un circuito en serie, por lo tanto ya sé cuánto vale. Paso número 4, calcular corriente 1, corriente 2 y corriente número 3. Ahí está. Ahora, por definición, yo sé que la corriente total va a ser igual a la corriente 1, igual a la corriente 2 e igual a la corriente 3. Y todo eso va a ser igual a 0.0125 amperes. Muy bien. ¿Qué más me falta calcular? Pues ahora me falta calcular los voltajes o las caídas de tensión. Y ese va a ser el paso número 5. Calcular voltaje 1, voltaje 2 y voltaje número 3. Ahora sí, ¿cómo calculo el voltaje número 1? Pues haciendo uso de la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que el voltaje va a ser igual a R por I. ¿Qué voltaje quiero calcular? Voltaje 1. Por lo tanto, voy a multiplicar la resistencia número 1 por la corriente número 1. Sustituyo valores y tengo que voltaje 1 va a ser igual a R1. ¿Cuánto vale R1? Vale 100. Por corriente 1, que es igual a 0.0125. Voltaje 1 es igual a 1.25 volts. Por lo tanto, ya tengo otro valor. Ahora, ¿cómo calculamos el voltaje número 2? Igual, haciendo uso de la ley de Ohm. Voltaje 2 va a ser igual a R2 por corriente 2. Sustituimos valores y tenemos que voltaje 2 va a ser igual a R2, pero ahora R2 vale 1 kilo ohm o 1000 ohms. 1000 por 0.0125. Voltaje número 2 pues va a ser igual a 12.5 volts. Ya tengo el segundo resultado de los voltajes. Me falta calcular el voltaje número 3. Sigue siendo así de simple. Por lo tanto, tenemos voltaje número 3 va a ser igual a R3 por corriente número 3. Sustituyo valores, voltaje 3 va a ser igual a R3, que vale 500, por corriente 3, que es de 0.0125. Por lo tanto, el voltaje 3 va a ser igual a 6.25. 6.25 volts. ¿Cómo compruebo que los resultados de voltaje estén bien? Simplemente lo sumo y me debe de dar el voltaje total. ¿Sale? En este caso debe de dar la suma de 20 volts. Sumo 1.25 más 12.5 más 6.25. ¿Ok? Pues hasta aquí hemos terminado con el ejercicio número 2. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que no es problema la forma de los circuitos, ¿ok? Siempre y cuando sepamos identificar qué es un circuito en serie. Si yo no me acomodo de esta forma, lo paso a esta forma, ¿ok? Cuadrados, círculos, como sea. El chiste es que siempre debemos de comprender qué es lo que estamos calculando, ¿sale? Y qué tipo de circuito estamos trabajando, ¿ok? Y también no se olviden de poner siempre
las unidades. Si no, pues todo va a estar mal, ¿ok? Entonces nos vemos en el siguiente video.